Profe, varios estudiantes que no se pueden conectar, los saca. ¿Los están sacando? ¿Quién los estará sacando? Espérenme, yo reviso y ya verifico. Los ponen como asistentes, pero es un amigo solamente el que se dedica a hacer eso. Y es que se hace evidente cuando se convierte él solo en moderador. Listo. No es que los saquen, los convirtieron en asistentes. No te preocupes. Listo, chicos, entonces ahora sí vamos a darle como inicio. La idea entonces es que Profe, el señor, me sacaron. pero ¿y entonces cómo estamos hablando, amor? Ya te dije, no te sacaron, te convirtieron en asistente. Y sé quién es el chistosito Ah, que hace eso. No te preocupes, ya te devuelvo. Profe, ¿cuándo es la semana de receso? Dime, no te escuché. ¿Cuándo es la semana de receso? Ya hablamos de las fechas, no te preocupes. Listo, chicos, entonces el día de hoy la idea es poder hacer un ajuste en tiempos y en la metodología que veníamos trabajando. Entonces les estaba contando, esta es nuestra primera clase en el módulo 2, teniendo en cuenta que, o sería nuestra segunda clase, ¿no? Teniendo en cuenta que la primera clase estuvo mediada por el live que hicimos en Facebook y donde la idea era que ustedes se conectaran y participaran de este espacio. En esta segunda clase la idea entonces es poder organizar nuestros tiempos y ya proyectar cómo vamos a finalizar año, tanto en matemáticas como en tecnología. ¿Listo? Eh, el primer módulo, les había dicho, está enfocado un poco al trabajo de expresión gráfica, que durante el tiempo de la virtualidad lo habíamos dejado un poquito de lado. La idea era que ustedes hicieran como un recuento muy básico de los elementos gráficos que debemos tener en cuenta. Y luego de ello, eh, poder entonces enfocarnos en el trabajo de preparación para este trimestre. Entonces, la idea es que vamos como a tratar de trabajar elementos gráficos, pero también vamos a ir de la mano con la finalización del tema de preparación. Quiero contarles que a nivel de malla curricular, con tecnología, es decir, en manejo, en preparación y en expresión gráfica, pudimos, digamos, que darle como toda eh, el trabajo a la malla curricular que se tenía pensada para la presencialidad. De pronto nos faltó un poco de rigor en la parte gráfica porque sé que es muy complicado que ustedes entiendan ciertos desarrollos cuando no estamos allí y de pronto tenemos una asesoría un poco más cercana. Pero pudimos ver los conceptos generales y eso es importante. ¿Listo? Para este trimestre, entonces, la idea es, para este trimestre, la idea entonces es poder realizar un cierre desde preparación tecnológica. Voy a dejar de compartir por acá esta pantalla y les voy a compartir la presentación. Acá. Listo. Vamos por acá. Ay, ahora no me deja ver la presentación acá. Bueno, veámosla por este otro lado. Bueno, mientras voy abriendo la presentación, les cuento que es importante entonces que recuerden que la metodología de matemáticas que venimos trabajando va de la mano con eh, la elaboración de unos ejercicios y luego la presentación del quizzes. Me doy cuenta que ya hay algunos que entendieron la metodología
y que efectivamente están siendo juiciosos en la elaboración de los ejercicios de los casos de factorización. Vamos esta semana en el quinto caso de factorización. Nos queda uno para después de la semana de receso y finalizamos. Ya hay chicos que son juiciosos, que ven sus videos, que elaboran sus ejercicios y que cuando presentan los quizzes pues les va muy bien. Pero veo otros que no están presentando los quizzes a tiempo, que cuando los presentan les va muy mal y eso es lo que nos da a entender a nosotros como maestros, es que ustedes no están haciendo los ejercicios previamente. Hay estudiantes que antes de presentar los quizzes lo que hacen es que me envían los ejercicios o se los envían a la profe Aura y hacemos como la revisión de estos ejercicios para que ustedes puedan presentar el quizzes. ¿Listo? Espérame un segundo. Por acá tengo una chicuela que no puede entrar a clase. Buen día, Carol y Karen Real. Recuerden que para poder ingresar, ustedes deben manejar un correo que debe estar previamente inscrito. Por favor, regalen. Profe, no se escucha nada. Es con el quiz de esta semana, de los ejercicios de esta semana, se van a poner los ejercicios de la semana pasada, ¿listo? Para que podamos hacer como la recuperación del quiz de la semana pasada y no nos quedemos allí. Esto pues en el caso de los que no lo presentaron, lo perdieron. En el caso de los que lo presentaron y les fue bien, pues no tiene ningún problema porque es volver a contestar el quiz en el que ya les fue bien y ratificar las respuestas y sumarle las respuestas adicionales de los casos de factorización de esta semana. ¿Listo? ¿Alguien me iba a decir algo? Bueno, entonces, espérenme un segundo, miro por acá si me enviaron los correos para poder iniciar. Bueno, quiero contarles también que es que me escriben que tienen muchas dificultades para ingresar, aun cuando pues ya llevamos tiempo en este proceso, ¿no? Quiero contarles que en este momento ya nos dieron los correos institucionales, entonces yo creería que su director de curso, cada uno de ustedes tiene que darle su correo institucional y su contraseña para que puedan acceder a través de él a la herramienta de Teams y así no tengan dificultades. ¿Listo? Pero pues eso lo van a hacer a través de su director de curso para consolidar los grupos. ¿Listo? Bueno, entonces siguiendo la idea de trabajo de hoy es retomar en lo que quedamos de preparación. Recuerden que con preparación quedamos en el inicio del concepto de industria, que fue con el artículo que finalizamos el trimestre pasado en relación a el inicio de la industria en Colombia. Y ustedes hicieron un artículo y leímos sobre el tema y hablamos sobre el tema. La idea entonces es que vamos a retomar un poco, teniendo en cuenta que la industria es la actividad que tiene como propósito transformar las materias primas de productos elaborados o semi-elaborados utilizando una fuente de energía. Además de materiales para su desarrollo, la industria necesita maquinaria y recurso humano organizados habitualmente en empresas por especialización laboral. Esto relacionado con el tema que continuamos desde preparación y que es el de seguridad industrial.
Entonces vimos cómo se hizo como la inmersión de la industria en Colombia, ya tenemos nuestro concepto acá de industria y nos vamos a enfocar para darles como el abrebocas de lo que se va a trabajar desde preparación de noveno y tiene que ver con los riesgos laborales. ¿Listo? Todos los riesgos laborales pues van a ir encaminados al tipo de labor que desarrolla una persona y generalmente pues estas labores están enfocadas a el manejo de algún tipo de maquinaria, sistema, proceso o algún movimiento repetitivo que realiza una persona, una acción. ¿Listo? Arrancamos entonces con el tema de seguridad industrial y entonces decimos que es una disciplina que establece principios, leyes, criterios y normas cuyo objetivo es controlar los riesgos de accidentes y daños tanto en la persona como en los equipos y materiales que intervienen en el desarrollo de una actividad productiva. Entonces nosotros cuando hablamos de seguridad industrial hablamos de que es un espacio a través del cual vamos a hacer como una pequeña proyección de cuáles podrían ser los riesgos que se me pueden estar presentando cuando la persona elabora o realiza la acción, el trabajo. ¿Listo? La idea entonces, chicos, es que para poder realizar este trabajo, el que te va a pedir que mantengas el micrófono cerrado, por favor. La idea cuando nosotros hablamos de seguridad industrial y hacer este tipo de proyección frente a los riesgos que se presentan, es poder generar un mapa de riesgos que me permita a mí sopesar el riesgo que tiene la persona con los elementos preventivos que pueden ayudar a mitigar los grandes daños en caso de un accidente. ¿Listo? Cuando nosotros estamos entonces hablando de seguridad industrial, hablamos entonces de algunos elementos específicos. Uno de ellos es el concepto de riesgo. Y lo entendemos como esa posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra un prejuicio o un daño. ¿Listo? Ese concepto de riesgo es el que a mí me da el significado de por qué hablar de seguridad industrial, por qué hablar de prevención de riesgos. Los riesgos de accidentes se producen en una serie de agentes materiales que presentan deficiencias o factores de inseguridad y están clasificados. Vamos a trabajar en estas 5 clasificaciones que están viendo: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, porque es una clasificación muy general y que me ayuda como a asociar los elementos necesarios. Pero también hay una clasificación un poco más específica. Si ustedes hacen una búsqueda van a encontrar que hay riesgos dependiendo de otros elementos. Entonces pueden haber riesgos un poco más específicos a nivel de lo físico en relación a los eléctricos, locativos y demás. Pero en este momento y para el trabajo con el que vamos este año, nos vamos a enfocar en estos 5 tipos de riesgos. Nada más. ¿Listo? Seguimos entonces. Tenemos entonces que el riesgo es eso que puede pasar en algún momento, ¿cierto? Y que de una u otra forma la idea es tratar de prevenir de que si sucede, tenga el menor impacto posible. Entonces uno tiene que mirar cuál sería la probabilidad de que pase y cuál sería la importancia de las consecuencias. Entonces si hay una persona que trabaja en las alturas, ¿cierto? Y la probabilidad es que por algún motivo la persona se suelte y se caiga, ¿cierto? Dependiendo de la altura, después de 1.5 metros del suelo, ya se considera un riesgo. Las consecuencias que pueden pasar de esa caída, que la persona quede cuadraplégica, parapléjica, ¿cierto? Que la persona muera. Entonces empezamos a mirar y hacer un análisis de que teniendo en cuenta ese riesgo, yo debo tomar unas medidas de protección frente a él. Entonces, ¿cómo lo prevengo? Utilizando instrumentos para asegurar a la persona en caso de que se caiga, quede sostenida de algún o de algún tipo de tirante, que la persona tenga los elementos o los accesorios necesarios, su casco, sus gafas, de pronto un overol con protección,
guantes y demás. Debo tener en cuenta entonces el elemento de seguridad que me va a permitir a mí realizar una prevención de ese posible riesgo. Hablamos entonces de los 5 tipos de factores o de riesgos laborales que hay: los riesgos físicos, los riesgos químicos, los riesgos biológicos, ergonómicos y psicosociales. Entonces vamos a empezar como a mirarlos uno a uno para poder ir determinando de qué se tratan cada uno de estos y en relación a ellos pues poder hacer nuestro trabajo. Entonces arrancamos con los factores de riesgo físico y son aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como el ruido, las temperaturas extremas, la ventilación, la iluminación, la presión, la radiación, la vibración. Entonces, si es una persona que está trabajando en obras civiles en las vías, ¿cierto? Y tiene que estar haciendo perforaciones constantemente, entonces va a estar expuesto a un riesgo relacionado con el ruido. Y ese riesgo lo que le puede ocasionar a la persona es posiblemente la pérdida de la audición, ¿listo? Entre otro tipo de situaciones. Entonces, estos que contemplan ese cambio frente a las propiedades físicas de los cuerpos son las que nosotros conocemos como riesgos físicos, ¿listo? Estos pueden actuar sobre el trabajador y pueden producir efectos nocivos de acuerdo a la intensidad y el tiempo de exposición. Entonces, inicialmente el ruido fuerte puede provocar un dolor de cabeza, pero a largo plazo, pues puede provocar la sordera en una persona. ¿Listo? Riesgos químicos, y se entienden como un riesgo aquellos elementos que pueden dañar a una persona a través o que conocemos que son tóxicos. Entonces, cuando hablamos de riesgos químicos, hablamos de las toxinas, de los elementos inflamables, de los elementos corrosivos, irritantes, explosivos y peligrosos para el medio ambiente como los pesticidas. ¿Listo? Cuando una persona trabaja entonces haciendo fumigación en los cultivos, tiene una probabilidad de riesgo químico alta. Entonces, ¿qué tipo de implementos debe utilizar esa persona para que con el tiempo su salud no se vaya a ver afectada? Cuando hablamos de riesgos biológicos, entonces estamos hablando de la presencia de un organismo o una sustancia derivada de otro organismo que plantea sobre todo una amenaza a la salud humana. Esto puede incluir los residuos sanitarios, las muestras de microorganismos, los virus o toxinas de una fuente biológica que pueden resultar patógenas. Entonces hablábamos de un factor de riesgo biológico cuando hablábamos de el anthrax, el ébola, ¿cierto? Cuando en este momento hablamos del COVID, que es un virus que se propaga a través del contacto y de la interacción con otras personas. Entonces, allí hablamos de riesgos físicos. Elkin, serio van 2, la próxima vez te voy a pedir que te vayas. Seguimos entonces con los factores de riesgo ergonómicos. Y la parte ergonómica tiene que ver con la adecuación de los objetos y una situación frente a la postura la postura de mi cuerpo, la posición de mi cuerpo y los movimientos que puede hacer mi cuerpo. Entonces involucra todas aquellas situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo o los elementos de trabajo a la fisionomía humana, es decir, a la forma que tiene mi cuerpo, involucrando diversos factores. Entonces están los factores ligados a las condiciones de trabajo. Si la persona tiene que estar mucho tiempo sentada, entonces eso puede ocasionar un problema de circulación en sus piernas. Factores ligados a las condiciones de seguridad. Entonces lo que yo les decía, si la persona está trabajando en una construcción y lo que tiene que hacer es desplazar material muy pesado, entonces debe asegurar tener buenas posiciones para poder levantar la carga y dejarla luego sin lastimar su columna.
Los factores derivados de las características del trabajo. Entonces, que si en el trabajo es un trabajo repetitivo, ¿cierto? En donde yo, no sé, estoy etiquetando, por ejemplo, los precios en productos. Entonces, la pistola etiquetadora que pone los precios todo el tiempo me hace generar un movimiento repetitivo en mi mano de abrir y cerrar para poder presionar eh, esa pistolita y que efectivamente se pueda y que efectivamente se pueda eh, generar una lesión a nivel muscular, a nivel de tendones y a nivel de nervios en relación a ese movimiento repetitivo. Y hablamos también de los factores derivados de la organización del trabajo. Entonces, si yo estoy trabajando en un espacio donde necesito buena iluminación, donde necesito que no haya ruido, donde necesito poder concentrarme y hay diferentes elementos en el entorno que no permiten que mi trabajo sea de una forma organizada. Estos entonces son como los factores de riesgo ergonómicos. Y por último tenemos entonces los factores de riesgo psicosociales y pues que tienen que ver más con la estabilidad emocional y mental de la persona que desarrolla el trabajo. Y entonces allí tenemos que mirar si hay problemas con las funciones del trabajo, si la persona realmente siente que sus funciones son las adecuadas, con el grado de control que tiene frente a las situaciones que se presentan, los conflictos relacionados con los horarios, si es una persona que cumple, que no cumple, la sobrecarga de trabajo, las condiciones que tiene la maquinaria, los equipos y las herramientas que usa para realizar su trabajo, si todo está desgastado, si realmente le involucra mucho esfuerzo realizar su tarea porque la maquinaria ya está muy vieja, pues eso puede generar un riesgo psicosocial porque desmotiva al trabajador y lo va a sentir que siempre hace su trabajo mal. La falta de organización, las relaciones interpersonales, es decir, entre los compañeros, los problemas de rol, no sé qué es lo que yo, no sé cuál es mi papel dentro de mi trabajo, el desarrollo profesional y personal, la inseguridad contractual. ¿Listo? Estos son como los riesgos. Espérenme un segundo, yo hago acá una ecuación porque encuentro que hay un chistosín. La idea entonces, chicos, ¿cuál es? Que de aquí en adelante, listo. De aquí en adelante, entonces, la idea es que ustedes van a desarrollar un trabajo frente a ese proceso de analizar cuáles son los riesgos o qué es un riesgo a nivel laboral. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser como nuestra postura? Uno, y lo que vamos a hacer esta semana, por eso aquí en la diapositiva que les estoy mostrando, dice semana del 21 al 25, es decir, esta en la que estamos, dice estudiar para el quiz. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a leer nuevamente la guía que yo les envié esta semana, van a buscar ejemplos de los tipos de riesgos con imágenes, pues para que se les facilite a ustedes recordar en qué consiste cada uno. Y el día jueves van a presentar el quiz de matemáticas y en el mismo quiz van a encontrar ustedes unas preguntitas de tecnología relacionadas con el tema que acabamos de ver. Entonces, el quiz va a ser muy sencillo, va a ser como analice la imagen y catalogue qué tipo de riesgo es. O lea la situación y determine de qué tipo de riesgo estamos hablando. Entonces, es importante que ustedes hagan la lectura del material que tienen y que realicen una búsqueda cada uno de ustedes, no para que me envíen, sino para que ustedes aseguren que puedan hacer después el quiz y es entre ustedes mismos, ustedes solitos se sientan y buscan riesgos, busquen imágenes y cuando van viendo la imagen vayan asociando a qué tipo de riesgo puede ser entre los 5 que acabamos de ver.
Entonces hablamos de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales. ¿Listo? Y la idea es que ustedes esta semana entonces van a tener jueves y viernes. El jueves muy temprano yo les voy a estar enviando el enlace para que presenten el quiz y van a tener sus casos de factorización de la semana pasada, sus casos de factorización de esta semana y las preguntitas relacionadas con riesgos laborales. ¿Listo? Entonces, ese va a ser como el producto de esta semana, es muy sencillo. Realmente lo que quiero es que ustedes como que apropien un poco los conceptos más allá de cualquier cosa. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta que esta es nuestra última clase antes ya como del cierre y que la próxima clase que tendríamos va a ser después de la semana de receso, entonces vamos a hablar de la propuesta final y de lo que ustedes deben presentar. Para la semana del 13 al 16 de octubre vamos a tener una clase el día 14, que es un miércoles 14 de octubre, y en ella la idea es que ustedes van a presentar, ojo con esto, van a presentar una elaboración de un mapa mental, o mejor dicho, van a presentar un cartel. Pero ¿cómo van a hacer ustedes ese cartel? Uno, van a elaborar un mapa mental que explique los tipos de riesgos. Entonces, ¿qué es cada tipo de riesgos? Algo muy sencillito, con sus palabras, muy bien hechecito. Pueden hacerlo en una hoja reciclada, pueden hacerlo en una cartulina, pueden hacerlo al tamaño que ustedes quieran, no hay problema. ¿Qué van a hacer adicional? Van a elaborar un dibujo, ojo con esto, a mano y con color, ahí dice colar, pero es color, perdón, que represente cada uno de los tipos de riesgos. Eso significa que van a tener que hacer mínimo 5 dibujos. Si usted por cada riesgo quiere hacer 1, 2, 3 dibujos, perfecto. Pero mínimo deben haber ahí 5 dibujos. Luego, ¿qué va a hacer? Con ese mapa y con los dibujos va a elaborar su cartel y con él deberá exponer el tema. ¿Listo? Entonces, ustedes lo que van a hacer es tomar una fotografía de ese cartel y la van a tener lista para que el miércoles 14 de octubre puedan presentarla en clase a medida que yo voy llamando y puedan rápidamente exponer algunos de los tipos de riesgos que usted propone ahí en sus dibujos. Como cada uno de ustedes es una mente diferente y los tipos de riesgos que se pueden presentar generan N tipo de ejemplos que usted puede hacer, pues cada uno puede explicar desde su perspectiva al menos 1 o 2 ejemplos de los que dibujó. ¿Listo? Ese producto es el que se va a definir ya como el entregable final de este módulo para el caso de tecnología. Entonces, esta semana ustedes van a recibir la guía. En esa guía van a encontrar el último caso de factorización, los ejercicios, un refuercito para que retomen esta parte del tema de riesgos y tengan en cuenta el cartel que deben hacer. Y el día miércoles 14, entonces ustedes, como ya tuvieron toda la semana receso, ya su cartelito debe estar hecho, entonces nos vamos a encontrar para evaluarlo. Y el día jueves, igual, se les va a activar el quiz, pero esta vez ese quiz va a ser solamente de matemáticas, donde van a estar los casos de factorización relacionados con esa semana. ¿Listo? La semana de receso es la segunda semana de octubre. Eso significa que para nuestra próxima clase, ¿cierto? Deben tener ustedes ya su cartelito listo y poder enfocarnos en hacer la exposición de este cartel, ¿vale? Aquí en la parte final dice que tener escrita la introducción y la lista de los riesgos, o bien esta parte, porque la idea es que quiero que se concentren más en la parte gráfica y en que ustedes puedan explicarme los riesgos cuando ya les toque hablar uno por uno. Entonces, ese día en clase nos vamos a demorar un poquito más de tiempo, porque la idea es que vamos a hablar uno por uno, entre 1 minutico, 2 minuticos, donde me va a explicar y me va a mostrar su cartelito. ¿Listo? Bueno, cuéntenme, ¿hasta ahora tienen alguna pregunta? No, profe, yo no tengo una pregunta, pero quisiera saber si su merced podía pues decir quiénes pasaron y quiénes no pasaron el quiz. Pero miren, ustedes lo saben, porque a ustedes el quiz les arroja un porcentaje de aciertos.
¿Quién tiene más del 60% de aciertos? Pasó. ¿Quién tuvo menos de 60% de aciertos? Perdió. En este caso, Joseph, tú pasaste ese quiz. El que no pasaste fue el de recuperación del módulo 1. Y tienes parcial no, quiz 1, quiz 2 y quiz 3 perdidos. Pilas con eso, ¿no? Porque yo les hice el quiz de recuperación 5 veces. Y no lo pasaron algunos. Y para este caso, yo creo que el lunes les estoy enviando las notas. Así como hice la semana, hace 2 semanas, que les envié como una lista con un semaforito, ¿sí se acuerdan? Y que estaban como los colorcitos en amarillo los que pasaron con básico, en verde los que están con alto o superior, en rojo los que lo perdieron y en gris los que no lo entregaron. Claro que en el caso del gris, de los quizzes, pues el que no lo hizo, pues es como si lo hubiera perdido. Entonces, casi que no hay ahí. Faltan algunos por entregar el plano del sólido. Yo les escribí, pero ya no les vuelvo a recordar. Ya, soldado advertido, ustedes asumen. ¿Listo? Por ahí había alguien más que me iba a hablar. ¿Quién era? ¿Quién era? Ya dejaron de sacarlos, me imagino. Qué pereza que todos tengan que volver asistentes porque como niños chiquitos no se saben comportar. Pero bueno, no hay problema. La idea entonces es que yo aspiro que de pronto ya para la semana de receso de octubre, estos usuarios que ustedes están usando, yo ya los limito, ya no los dejo ingresar a mi clase, sino van a ingresar única y exclusivamente con el usuario institucional. ¿Listo? Ese usuario de una vez está ya con las configuraciones, sobre todo porque sé que algunos han tenido dificultades a veces para poder participar en el chat, para poder activar micrófono, para poder activar o compartir pantalla y tienen algunas dificultades. Eso pues por la forma en la que ingresan a la aplicación y es que esas personas que tienen esas dificultades es porque ingresan como invitados y no migraron su cuenta de Gmail como les envié inicialmente el video tutorial para que pudieran ingresar y tener una cuenta de Teams propia. Sí, profesor, a mí me parece porque a veces yo tengo problemas para conectarme porque me pide un correo institucional y yo no lo tengo. Pero ya a estas alturas no, porque ya ustedes hicieron la migración de la cuenta. Sin embargo, bueno, no, digamos que no profundicemos en el asunto. Yo creo que tenemos que esperar esta o la otra semana, ya nuestros directores de cursos se estarán comunicando respectivamente y nos estarán dando pues nuestra cuenta institucional y nuestro correo, y nuestra contraseña, perdón. ¿Qué tienen que hacer? Pilas con esto, y esta es una información ahí adicional. Cuando ustedes van, le tengan su correo institucional y su contraseña, inmediatamente ingrese, él les va a pedir a ustedes que hagan el cambio de contraseña. Y para hacer ese cambio de contraseña, deben poner un correo de soporte en caso de que tengan que hacer una recuperación de contraseña. Por favor, pongan los correos, escríbanlos bien, pongan correos a los que ustedes tienen acceso. Si usted todavía no es juicioso con su correo, dígale a su mamá, a su hermano o a su papá que le colabore y ponga un correo donde usted pueda rescatar después su contraseña, porque si usted llega a perder la contraseña del correo institucional, queda varado porque el proceso se puede demorar de 8 a 1 mes. De 8 días a 1 mes para que usted se lo recupere, porque no lo recuperamos nosotros, nos toca mandarlo hasta Secretaría de Educación y hacer todo el proceso, y eso es demorado. Entonces después se queda por fuera las clases porque no lo aceptamos con un correo diferente. Así que desde ahorita les estoy diciendo, cuando a ustedes les entreguen su cuenta institucional, por favor aseguren que pongan una contraseña que no se les olvide. Y 2, pongan un correo al que tengan acceso para que puedan recuperar su contraseña en caso de... ¿Listo? Danita, cuéntame. Profe, una pregunta, es que lo que pasa es que yo no entendí que decía de presentar la cartelera, ¿cierto? Y... Sí. O sea, uno se tiene que parar enfrente de la cámara con la cartelera, o uno le con la misma foto uno le va explicando a los compañeros. Correcto. Entonces lo que ustedes hacen es que, sí, lo que ustedes van a hacer es que en esa semana de receso y todo este tiempo que vamos a tener, ustedes van a hacer su cartel. El tamaño del cartel lo deciden ustedes. Si usted lo quiere hacer de un pliego, lo hace en un pliego. Si usted lo quiere hacer en una hoja carta, lo hace en una hojita carta.
¿Listo? ¿Qué le estoy pidiendo yo que tenga ese cartel? Pues debe tener un mapa mental. ¿Cuál será el título de ese mapa mental? Pues riesgos laborales, tipos de riesgos o seguridad industrial. ¿Listo? Entonces, seguridad industrial, debajo tipos de riesgos y de ese cuadrito de tipos de riesgos deben salir 5. Físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. Hago un cuadrito pequeñito que me los explique. Hago un cuadrito pequeñito que me los explique y luego, debajo de cada uno de ellos, voy a poner los dibujos que hice con los ejemplos para poder dar como a entender qué es lo que yo quiero mostrar. Y es un ejemplo de un riesgo físico, un ejemplo de un riesgo químico, un ejemplo de un riesgo biológico, un ejemplo de un riesgo ergonómico y un ejemplo de un riesgo psicosocial. ¿Listo? Con unos dibujitos. ¿Qué van a hacer entonces ese día en clase? Entonces yo les digo, listo, chiquitos, vamos a empezar. Entonces arranco con Dana. Dana, por favor, activa cámara y muéstrame. No, profe, que no puedo. Listo, envíamelo por WhatsApp y yo te lo pongo. Lo vamos a poner aquí en pantalla y le digo, Dana, hazme un favor, activa tu micrófono y explícame en qué consiste el ejemplo que pones allí de riesgo químico. Y entonces Dana me va a explicar por qué es un riesgo químico y qué fue lo que quiso poner en su ejemplo. Y listo. ¿Listo? No les voy a pedir que activen cámara porque pues esa no es la idea. La idea o lo que yo quiero es que ustedes puedan mostrar su trabajo y argumentar lo que hicieron. ¿Listo? Entonces, Bueno, profe, gracias. Joseph, tenías alzadita la mano, cuéntame. Una pregunta, pues me dio la inquietud de preguntar, ¿cuándo Sí. salimos a vacaciones? ¿En qué fecha? Okay. Ustedes esta semana finalizamos la semana del Aprendamos, que es la segunda semana del módulo 2. Luego viene la semana del colegio. Ya no va a haber día del colegio, sino semana del colegio. Yo creo que entre jueves o viernes se están enviando la información y van a haber unas actividades adicionales en las que debemos participar. Y esa semana se termina el 2 de octubre. Ese viernes 2 de octubre hay informe verbal. Entonces, en ese informe verbal, pues obviamente ya cada director de cursos tiene como su metodología de hacer y ese día salimos a semana de receso. Vamos a estar desde el 2 de octubre, viernes, ese día en reunión, ya 3 de octubre, sábado, hasta el día 12 de octubre, que es lunes festivo. ¿Listo? El 13 de octubre nos reintegramos nuevamente a nuestra tercera semana de este módulo, que es la semana del concluyamos. Y entonces esa semanita es donde usted debe presentar su cartel y exponer. ¿Listo? En esa semanita usted termina su último caso de factorización y presenta su cuisecito. La siguiente semana, que es la del extrañemos, pues es la semana que nosotros manejamos para hacer la autoevaluación, la coevaluación y la que queda como de colchoncito por ahí para hacer las recuperaciones pendientes. No sé si tengan alguna otra duda, mis amores lindos. ¿Claros entonces en qué tenemos que hacer? Recuerden entonces, esta semana la idea es que ustedes estudien juiciosos, que lean la información, que miren los muñequitos que tienen las imágenes que les envío y puedan contestar su quiz. En su quiz las preguntas van a ser, de acuerdo a la situación que muestra la imagen, ¿qué tipo de riesgo puede ser? Y entonces les van a aparecer las 5 o las 4 opciones de respuesta y la idea es que usted fácilmente identifique qué tipo de riesgo es. ¿Listo? Le puede aparecer, no sé, Juanito trabaja en tal fábrica y hace tal labor y resulta que alzó una caja en una posición que no era. ¿Qué tipo de riesgo debemos tener en cuenta para prevenir esta situación? Entonces, riesgo ergonómico, porque tiene que ver con la postura de la persona. Y entonces vamos señalando ese tipo de riesgo. ¿Listo? Esas son como las preguntitas. Entonces, esta semana hacemos el cuisecito. Ya después, entonces, ustedes van a tener la próxima semana y la semana de receso para que ustedes hagan su cartelito con todo el tiempo del mundo, sin errores de ortografía, fíjense muy bien en cómo escriben, con una muy buena letra, a mano, hacen sus dibujitos, los colorean bien bonito, algo bien presentado, algo bien hechecito,
Y nos vemos entonces el miércoles 14 de octubre y usted me va a explicar qué tipo de riesgo, uno de los tipos de riesgos que puso allí. ¿Listo? Señora, No sé, mis amores, si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Recuerden entonces, en el caso de matemáticas, cerramos con 6 casos de factorización que se fueron ustedes este trimestre. En el caso de tecnología, cerramos la parte de expresión gráfica en el primer módulo con todo lo que tiene que ver con vistas y representaciones, perspectiva isométrica, caballero, en las vistas principales en un objeto, y por ahí el uso de reglitas y formatos. Y este módulo entonces nos vamos a encargar de cerrar y darle paso a los temas que van a ver ustedes ya en noveno y tienen que ver con la parte industrial, lo que respecta a seguridad industrial. Entonces, cuando uno inicia noveno, arranca con una parte del proceso tecnológico y te finaliza, o el resto del año, es enfocado a la parte de riesgos industriales. ¿Listo? En la parte de manejo, pues yo me doy por bien servida cuando ustedes hacen un buen proceso de comunicación, cuando interactúan con herramientas digitales como Squeezes, por eso este módulo lo dejé implementar, porque de paso usted ya está interactuando con una herramienta, logueándose con un perfil, realizando las respuestas a las preguntas, ¿cierto? Y pues más allá de eso, la interacción que tenemos a través de estas herramientas, los correos, los WhatsApp, pues esos son uso de herramientas digitales que son más que suficientes como para darnos por bien servido en el caso de manejo. ¿Listo? Entonces no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Profe, Señora. profe, una pregunta. Profe, ¿tú puedes subir el video a YouTube? Sí, claro que sí. Una vez finalizada la clase, apenas lo pueda descargar, porque a veces se demora un poquito en descargar. Yo lo subo nuevamente a YouTube, al canal institucional, allá donde siempre pongo los videos, y les envío el enlace por el WhatsApp para que ustedes lo tengan. Bueno, profe. Para el caso de los estudiantes que no se pudieron conectar y que me están escribiendo. Es que, miren, esta reunión estaba programada para el día de ayer y no se hizo. La programamos para hoy a las 8 y la tuvimos que correr para las 9. Y todo ese tiempo de prelación que ya sabían que nos íbamos a encontrar, es importante que ustedes lo usen para generar una conexión con el maestro. Si yo no sé ingresar a la aplicación, si yo no tengo idea de cómo funciona Teams, pues lo lógico es que antes de que empiece la clase yo le escribo al maestro y le diga, oiga, asesóreme porque no tengo ni idea, pero no sobre la marcha porque o los atiendo a ustedes o atiendo a los que me están escribiendo por WhatsApp, profe, no puedo entrar. ¿Ven? Pero no puedo hacer las dos cosas porque yo estoy solita en este espacio, yo no tengo aquí quien esté con ustedes mientras le ayudo a los otros a ingresar. Igual lo que les decía, yo creo que lo que se va a hacer institucionalmente es que se va a utilizar de aquí en adelante solamente el Teams por seguridad y solamente a través de las cuentas institucionales. Entonces, recomendación muy pendiente de esas cuentas institucionales. Si hay alguno que tenga problema cuando ya la tenga, me dice y con gusto yo le ayudo, con tiempo. Listo, mis amores lindos, entonces no sé qué otra, si tienen alguna otra pregunta, si tienen dudas, si alguno quiere saber específicamente algo sobre su proceso en relación al eje de matemáticas y tecnología, o todo bien. Yo voy a ver si alcanzo de aquí al viernes para que él tenga sábado y domingo, revisen los pendientes, les envío el reporte entonces de lo que está pendiente, el semaforito. Y así usted se da cuenta si perdió, si pasó el quiz, cómo le fue, y puede ponerse ese fin de semana juicioso a hacer lo que le falta. Son muy pocos los que faltan de plano, en el caso, por ejemplo, de Laura Lizarazu, que no lo ha entregado, en el caso de Luis Triviño, no me lo ha entregado, el caso de el señor Casallas, el señor Domínguez, Jenny Mar, el señor Samuel Fajardo, el caso de Mateo, que no lo ha entregado, el planito, acuérdense que era un plano muy sencillo, el caso de Caballero, del señor Camacho, del señor Castillo, no me ha entregado el plano,
de la señora Laura Flores, señorita, perdón, de Angie León, de Michelle Loaiza, de Nicole Peñalosa, de Joan Reyes, de Sebastián Sánchez, que no me entregaron plano. ¿Listo? Ya lo demás, pues son las notas de quizzes que ya están cerradas. Recuerden que el quiz de recuperación de ese primer módulo, que fueron 3 semanas, 3 casos de factorización y 10 preguntas respecto de expresión, porque eran las mismas 10 siempre, se hizo 5 veces. 5 veces el quiz. Para los que pudieran recuperar, me comuniqué uno por uno con ustedes y les di la opción. Ya, si no lo pudieron hacer, pues grave. Por ahí creo que tengo 2 o 3 casos en los que les pedí que hicieran algo antes y son los únicos que tengo pendientes. De resto, ya todos tuvieron sus opciones, chicos. La invitación entonces es que estudien, revisen los videos. Realmente el video de matemáticas no es la mejor forma de aprender, pero pues tenemos que adecuarnos a la situación y los videitos son supremamente explicativos, son muy fáciles. Y si ustedes, al igual que muchos otros, son juiciosos y hacen sus ejercicios entre lunes y martes, el martes, miércoles pueden estar preguntando por si tienen dudas y el jueves están preparados para su quiz. ¿Listo? Listo, mis amores lindos, entonces yo les deseo que tengan un excelente día. Recuerden que cualquier cosita ustedes me pueden estar preguntando, ya sea por el WhatsApp o me pueden estar escribiendo Lo mismo, profe. por el correo. Si hay alguno que sea juicioso y antes de que nos vayamos a semana de receso, me escriben, no el mismo viernes a las 12 del día, sino antecitos, me manda la fotico por correo para hacerle correcciones al cartelito, también lo puedo recibir, me las envían y los vamos revisando, yo le digo que puede arreglar o por WhatsApp, para que el día que usted llegue a su exposición tenga un cartel muy bien hecho y haga una muy buena presentación. ¿Listo? Entonces, se les extraña mucho, chicos, cuídense, nos vemos luego. Chao, profe. Chao. Gracias, Chao, profe. Chao, Chao, profe. amor. Gracias. Chao, Tienen profe. clase a Gracias. las 10. Chao, profe. Recuerden Chao, que profe. ahora siguen en clase Chao, a las profe. 10. No se desconecten. No, no. Hasta luego, profe. Chao, amores. Chao, profe. Profe, ¿Sí? clase a las 10 de qué. Yo vi en el grupo de WhatsApp que ustedes tenían hoy programada clase a las 10 de Humanidades y Sociales, si no estoy mal. Pero esa la Era hicieron ayer. Ah, sí, era ayer. Bueno, entonces no he dicho nada. Estén pendientes de todas Chao. formas cualquier cosa. Listo. Bueno, chao, profe. Vale, chao.